El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa. Según un estudio global de Ipsos 2024, la salud mental se considera como el principal problema de salud a nivel mundial y Chile lidera el ranking con un 69%. En el Congreso ya está en trámite la Ley Integral de Salud Mental que, en palabras de la autoridad, busca priorizarla y entregar un enfoque intersectorial. Nos acompaña justamente para explicar de qué se trata esta ley y otros temas relacionados con salud mental, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. ¿Cómo está, subsecretaria? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí hoy día conversando un tema tan importante como la salud mental. Tal cual, un tema muy importante para Chile por las cifras que manejamos. ¿Cómo está la situación actual, subsecretaria, de la salud mental en nuestro país? Yo creo que ese es un diagnóstico que es interesante y útil hacerlo como en dos niveles, porque uno podría primero plantearse cómo está la salud mental en términos de cuál es el grado de afectación de la salud mental de las personas en nuestro país. Y eso uno puede tomar distintos indicadores, pero en resumen uno podría decir que la carga de enfermedad, es decir, cuánto se transforma en una presión en la salud de las personas en Chile, los distintos diagnósticos de salud mental, es de las causas que generan mayor carga de enfermedad en nuestro país en comparación con otras agrupaciones de problemas de salud, tales como los problemas de salud del sistema cardiovascular, por ejemplo. Y esto es una situación que la verdad es que viene al menos del 2005 en adelante. Y yo diría que en los macronúmeros eso no ha cambiado sustancialmente. Es decir, la salud mental ha sido un problema de gran afectación para nuestra población ya hace mucho tiempo. Pero ¿hubo un nivel de afectación mayor post-pandemia? Evidentemente hay un nivel de afectación post-pandemia. Hay varias encuestas que muestran que aumentó la sintomatología de tipo ansioso y depresivo, lo que no necesariamente se refleja en que aumentaron los diagnósticos como tal de los problemas de salud mental. Pero lo que sí es muy importante relevar, y esto es como el segundo nivel del diagnóstico que quiero mencionar, que tiene que ver con la introducción que tú decías al inicio, es que es súper impresionante que esta encuesta Ipsos tiene el resultado del 2024, pero comenzó el 2018. Entonces, en una muestra de 31 países, se le consulta a las personas cuál es el problema de mayor importancia para ellos en salud, y el 2018 solo un 27% decía que era salud mental. Y ahora el 2024 eso aumentó a un 45%. Y nuestro país, efectivamente, de esos 31 países, es el que tiene esta cifra más elevada, con el 69%. Entonces, lo que quiere decir es que ha aumentado mucho la percepción de importancia que se le asigna a la salud mental, y eso es, a todas luces, una oportunidad. Claro, ¿no? El punto de vista positivo de esta cifra es que hay más conciencia también de que es un problema importante y que se necesita priorizar. ¿Cómo ustedes como autoridad sanitaria han ido dándole esta importancia también en torno a las políticas públicas en pos de la salud mental? Sí, el poder darle una importancia a la salud mental es de los primeros objetivos que tenemos tanto a nivel individual como a nivel de sistema. Por ejemplo, las personas en la casa probablemente les pueda hacer mucho sentido esto. Si hay alguien que tiene alguna enfermedad física o que, por ejemplo, tiene un accidente, la mayor parte de las personas con cierta facilidad va a entender que probablemente requiere de una atención médica, de ir a consultar porque tiene un problema de salud física. Eso en la salud mental es un poquito más difícil. Entonces se hace más difícil que las personas, en primer lugar, identifiquen que tienen un problema de salud mental y, adicionalmente a eso, se atrevan a consultar, a pedir ayuda, ya sea en la informalidad de nuestras redes de apoyo, como también en el sistema formal de los servicios de salud. Y eso, esa falta de sensibilización con respecto a la salud mental, y además, también hay que decirlo, la estigmatización que tiende a rodear los temas de salud mental, es la primera barrera de acceso que tenemos para resolver los problemas. Claro. Y en términos de sistema, efectivamente el que tengamos una mayor percepción ciudadana de la importancia de la salud mental también hace que las políticas públicas avancen a darle respuesta a eso, y el hecho de que nuestro país sea, de hecho, el primero en el ranking de los países que más importancia le asigna a la salud mental, es un reflejo de que ha sido una buena decisión de parte del gobierno priorizar la salud mental dentro de la gestión de salud dentro de nuestra administración, y para eso hemos estado avanzando tanto en
fortalecer en las medidas del Ejecutivo el sistema de salud. Hemos aumentado cerca de un 49% el presupuesto de salud mental en todo el transcurso de nuestra administración, con eso reforzando con más becas de especialistas, más camas hospitalarias para psiquiatría, con la línea que instauramos del asterisco 4141 y también desde lo regulatorio con la Ley de Salud Mental Integral que ingresamos al Congreso hace aproximadamente unos 2-3 meses y que ya está en discusión en la Comisión de Salud del Senado. Claro, antes de meternos de lleno a este proyecto de ley que, como usted bien dice, está en tramitación, está ahí en la comisión, dentro de este contexto de salud mental en Chile, ¿hay ciertas patologías psiquiátricas que sean las que más aquejan a la población en Chile? Sí, una pregunta puede ser como las que son más frecuentes, ¿sí? Entonces las que tienen mayor prevalencia, que uno podría decir. Y ahí las que tienen mayor prevalencia son los trastornos del ánimo y los trastornos ansiosos. Y acá es interesante ver que hay que también se manifiesta de manera muy distinta, por ejemplo, según sexo. Entonces, el 6% de la población, aproximadamente un 6,2%, tiene o ha tenido en el último año un diagnóstico de depresión. Eso es mucho más alto en las mujeres, que aumenta un 10%, y en los hombres es un 2%, es mucho menor. O sea, hay una brecha muy importante, pero eso es en depresión, porque cuando uno mira, por ejemplo, el consumo de sustancias como alcohol y droga, el consumo problemático de alcohol asciende a un 11% a nivel poblacional, y eso es mucho más alto, llegando casi un 20% en hombres y mucho más bajo, cerca de un 5% en mujeres. Entonces ahí se revierte quién tiene más frecuencia de ese problema de salud mental. Entonces uno podría interpretar con eso es que la manera en que se manifiesta el distrés emocional es muy distinto en una sociedad según los patrones de género que nos rodean, como en todos los otros elementos de la vida. Y efectivamente yo diría entonces que esos son los de mayor prevalencia, los de trastornos del ánimo, ansiosos, y también los trastornos por consumo de sustancias. Las adicciones. Las adicciones. Subsecretaria, en agosto se presentó este proyecto de ley que siempre ustedes lo han remarcado, que es importante el tema integral, el proyecto integral de salud mental. ¿Cuáles son los principales pilares y a qué se refieren cuando hablan de integral? Esa es la palabra clave, justamente, porque de hecho quiero partir por reconocer que nuestro país ya tiene una regulación en salud mental. Esta es la ley 21.331, que fue promulgada el año 2021. Y eso fue un paso súper importante para nuestro país en la regulación de salud mental. Y nosotros queremos construir sobre ese avance que se dio. Ahora, esa ley que tenemos hoy día vigente en nuestro país se enfoca en resguardar las condiciones que se dan en la atención de salud mental. Es decir, cuando ya una persona se acerca a los servicios de salud, independiente del nivel de complejidad, se marcan ahí cuáles son ciertas regulaciones y derechos para ese encuentro asistencial. La integralidad responde a que las recomendaciones internacionales de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, de hecho yo estuve la semana pasada en Washington, que fue la reunión anual de la OPS, de todos los países de la región, se juntó el Consejo Directivo número 61 y hay varios países, incluso el director de la OPS mencionó la salud mental como una de las prioridades actuales para la región, sobre todo en el contexto de la pandemia. Bueno, estos mismos organismos internacionales recomiendan que no solamente existan regulaciones de salud mental, sino que cumplan con ciertas características. Y habían ciertas características que a nosotros aún nos falta avanzar en términos de legislación, y por eso es que tenemos este proyecto de ley que lo que busca es avanzar en la integralidad para responder a las principales recomendaciones internacionales, que son, en primer lugar, entregar una regulación para el país que pueda no solamente atender los problemas de salud mental, sino que promover la salud y prevenir los problemas de salud mental, para lo cual se necesita un enfoque integral intersectorial, claro, con otro ministerio. Por un lado, usted lo plantea, está el tema de la cobertura, que también lo vamos a conversar, digamos, cómo se atiende a esas personas, a esta demanda de salud mental, pero también está la prevención, y que eso está muy vinculado a otras áreas, por ejemplo, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, que también pueden influir en la salud mental. Pero en la práctica, o cómo lo plantea esta ley integral de salud mental para que esos otros sectores también se involucren con esta discusión y se pueda prevenir llegar a estas cifras de alta prevalencia de algunos trastornos psiquiátricos.
La salud mental, como otros problemas de salud, es un salud que uno podría decir que es complejo, en el sentido que, que tiene múltiples causas, es multicausal. Entonces, eso es lo que nos obliga a trabajar de un modo intersectorial, que quiere decir que es salud en todas las políticas y en este caso salud mental en todas las políticas. En términos concretos, lo que hace el proyecto de ley es que instaura una comisión interministerial de salud mental donde está, por supuesto, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, como tú muy bien dices, de Trabajo, de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública o de Interior actualmente. Va a estar también el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Justicia. Todos ellos tienen algo que decir con respecto a la salud mental. Todos nosotros tenemos que poder trabajar en conjunto para planificar acciones que estén coordinadas, con un presupuesto que también esté diseñado de manera coordinada, donde cada sector pueda contribuir desde su facultad y con sus recursos al bienestar poblacional. Y en esa comisión interministerial de salud mental tiene entonces el mandato de proponerle al presidente o presidenta de la República la Política Nacional de Salud Mental, que también va a tener un plan de acción en respuesta con sus respectivos indicadores, medidas concretas de acción para poder ir avanzando de manera coordinada los distintos instituciones del Ejecutivo para poder proteger la salud mental de las personas en todos los lugares donde se hace la vida, en el colegio, en la calle, en la comunidad y durante todo el ciclo de vida de las personas. El proyecto está en trámite, todavía no, digamos, queda por discutir, por supuesto, pero en la práctica, para las personas, para que entiendan en sus casas, si este proyecto se llega a aprobar, tal como está o tal como lo presentó la autoridad sanitaria, ¿cómo le puede ayudar en torno a la salud mental? ¿En qué va a haber cambios, cree usted? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque yo describí como una cierta institucionalidad nueva que se genera, que en realidad no es que haya una nueva institución, sino que es un nuevo mecanismo de coordinación. Pero además en la ley se mencionan ciertas obligaciones específicas del Estado y ciertas en general y ciertas obligaciones específicas para algunas carteras desde ya en el proyecto de ley. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que le pueda hacer sentido a las personas en el día a día cotidiano. Una de las razones que también mandata o, digamos, justifica que tengamos esta nueva ley integral es que también tenemos nuevos escenarios. Y uno de los nuevos escenarios es que cada vez, lamentablemente, tenemos que hacer frente a mayores emergencias de todo tipo. Hemos visto con mucha tristeza que en los últimos años hemos tenido inundaciones que han afectado enormemente a la población, sobre todo en el sur del país, en la zona centro-sur. También los incendios. Claro, catástrofes que tienen gran coletazo en la salud mental también. Justamente. Entonces, nuestro país tiene una historia súper importante y muy fuerte y muy robusta, reconocida internacionalmente, de la respuesta en salud mental en emergencias, y eso hoy día va a ser materia de ley, va a estar consagrado por ley. El proyecto de ley sugiere que, como una responsabilidad explícita del Estado, es que cuando haya una catástrofe de este tipo, así como tenemos que responder con todas las medidas de seguridad, con bomberos, con ambulancias para la salud física, también tenemos que hacerlo en materia de salud mental para todas las personas afectadas, porque eso resguarda su bienestar y también favorece la recuperación. Otras cosas que se instauran o se proponen, digamos, como obligaciones específicas es para el Ministerio de Educación, con quienes tenemos un trabajo súper estrecho, que sería obligatorio para todos los establecimientos educacionales tener un plan donde se especifiquen ciertas formas de trabajar para, primero, generar instancias de convivencia que sean saludables, es decir, escuelas promotoras de la salud mental. Claro, o sea, perdón que le interrumpa, pero ahí está todo ligado. Tuvimos hace unas semanas, hace unos meses, justamente una psicóloga hablando del tema de la convivencia escolar y cómo eso afecta a la salud mental. Entonces, ahí es donde se ve cómo van en conjunto distintos sectores vinculándose para dar respuesta a esos problemas. Tremendo, o sea, en la comunidad educativa, cuando un niño, una niña, un adolescente está en su etapa de formación, el entorno escolar y sus compañeros son gran parte, si no la mayor parte de su mundo interno, de su, digamos, psíquico-emocional, y donde se da el proceso de construcción identitaria. Entonces, evidentemente que las comunidades educacionales son un foco súper importante, sino de los más prioritarios para la protección y la promoción de la salud mental de las personas. Y por eso hay que trabajar muy proactivamente en crear entornos que sean saludables, donde las personas aprendamos y tengamos formas de tratarnos bien, de hacernos bien, de generar espacios de convivencia que sean saludables y también
tener ciertos protocolos, procesos de detección temprana de cuando hay problemas, cuando hay factores de riesgo y poder responder a esos factores de riesgo, y también detección temprana de cuando hay personas, alumnos, alumnas, que tengan ya algún problema de salud mental que requieran de una atención específica y por ende tengamos listos de manera específica diseñados los protocolos de derivación a los servicios de salud de cualquier estudiante que lo requiera. Entonces eso va a ser un mandato para todas las comunidades educativas. Esto lo trabajamos, por supuesto, con el Ministerio de Educación, que han tenido una muy buena disposición para colaborar en este objetivo, que es un objetivo conjunto del gobierno. Perfecto. Subsecretaria, vamos a seguir conversando. Ahora los invito a todos a una brevísima pausa, pero ya regresamos con más Especialistas Responden. El especialista responde. El especialista responde. ¿Se ha preguntado qué le permite observar los detalles? La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visita a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Y continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de salud mental y nos está acompañando la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. Subsecretaria, lo mencionaba en el primer bloque, distintas aristas que integra este proyecto de ley de salud mental integral. Pero el tema de la cobertura, de todas formas, hay algo que implica mayor cobertura para recibir personas que están en urgencias psiquiátricas, por ejemplo, ampliar el número de especialistas o incluso los establecimientos, que hoy en día el diagnóstico también es que faltan establecimientos para recibir este tipo de patologías de salud mental. Yo diría que son desafíos que están relacionados, pero avanzan como en instrumentos distintos, porque el proyecto de ley no tiene como objetivo, en general los proyectos de ley no tienen como objetivo cubrir brechas de servicios que existan, sino que los proyectos de ley tienen como objetivo entregar facultades adicionales que actualmente no tengamos y también, por ejemplo, pueden instaurar ciertos procedimientos o principios que faciliten que en el largo plazo se vayan cerrando esas brechas. Entonces, por ejemplo, el proyecto de ley de salud mental integral, una de las cosas que hace es incorporar como principio el de la paridad de estima, que se llama, que es decir que en la distribución presupuestaria, que es una conversación que se da anualmente, estamos en plena conversación de eso, efectivamente, los criterios con los cuales se distribuyen los recursos dentro de salud, a la salud física y a la salud mental, sean equiparables. Por ende, para resguardar que se les dé igual priorización, para que la salud mental no sea despriorizada. Adicionalmente, lo que hace es instaurar, esta sería una de las obligaciones adicionales del Ministerio de Salud, que se ponga de manera, que se formalice una metodología para el cálculo y el seguimiento, el monitoreo de la asignación presupuestaria dentro del sector salud a lo que va a salud mental que a lo que va a salud física, porque eso hoy día tenemos estimaciones, pero claro, no hay tanta precisión para poder decir con certeza, mira, va hasta el 2, el 2,5, el 3%, y por ende hace difícil que después uno también pueda con precisión ver cómo eso va cambiando en el tiempo. Entonces eso también es una obligación que asumiría el Ministerio de Salud, que hoy día no tiene, y es una metodología que no se ha construido y estamos trabajando en eso. Entonces, con eso la ley quiere, en el largo plazo, ir resolviendo las brechas que sabemos que existen y, en el intertanto, en la discusión presupuestaria anual se van priorizando, se ha ido priorizando, especialmente en nuestra gestión, a la salud mental, y esa es la cifra que yo comentaba al principio. Que pero ¿se espera de alguna manera aumentar o tender a ir aumentando el presupuesto considerando, y usted me corrige la cifra, subsecretaria, si no es así, que yo leía que un 2,6% más o menos lo que hoy se estipula para salud mental y que la OCDE recomienda entre un 5 y un 10%. O sea, todavía estamos bastante bajos. ¿Se tendería con esta ley ir en pos de ir aumentando este presupuesto que sabemos que tiene un montón de otras solicitudes de diversas áreas? Estás en lo correcto, esas son las cifras, son estimaciones, entonces uno
quisiera que sean más precisas de lo que pueden ser hoy día, pero efectivamente la estimación hoy día está en esos órdenes de magnitud, que hoy día el presupuesto de salud de aquello, un 2,5% aproximadamente, se destina a salud mental y efectivamente la recomendación internacional es más que aquello. Entonces, con estas dos disposiciones de procedimientos estructurales y de principios de distribución de recursos, uno sí esperaría que la ley en el largo plazo ayude a ir cerrando la brecha de servicios de salud mental y además en paralelo es la discusión presupuestaria anual donde ponemos los acentos de priorización y en ese sentido desde el 2022 al 2025 vamos a ver aumentado el presupuesto de salud mental en aproximadamente un 49%. El año pasado tuvimos una expansión presupuestaria de 33.000 millones de pesos que dentro de otras cosas se destina para poder financiar nuevas becas de psiquiatría, sobre todo becas de psiquiatría infanto-adolescente, que es donde tenemos más brecha, también camas de hospitalización psiquiátrica, tanto adultos como para también infanto-adolescente, que se han aumentado en 71 camas en lo que hemos transcurrido de gobierno. Hacia el final del gobierno, con los distintos proyectos de infraestructura, queremos llegar a aproximadamente entre 250 y 300 camas adicionales. Entonces, de todas maneras, estamos trabajando en las medidas del Ejecutivo en paralelo a lo que es la discusión de la ley, con la discusión presupuestaria todos los años para ir cubriendo las brechas que sabemos que existen. También con eso estamos trabajando en poder habilitar y construir más centros comunitarios de salud mental, los conocidos como los COSAM, y también, por ejemplo, otro tipo de dispositivos que son los centros comunitarios de apoyo a las personas que viven con demencia, para poder hacer frente a lo que también es un nuevo escenario, donde en la medida que envejece la población tenemos también una mayor cantidad de personas que requieren apoyo para la vida independiente. Y usted que lo acaba de mencionar, subsecretaria, la demencia, el proyecto la reconocería como problema de salud mental. Ya dio una señal, ¿no?, que con el incremento de la edad de la población es un problema que además se está viviendo de manera más común. Si se reconoce la demencia como problema de salud mental, ¿en qué se ve en la práctica que eso facilitaría o ayudaría a las personas que viven con esto, a quienes los rodean? Sí, bueno, en varias cosas. El proyecto de ley fue un desafío para nosotros no entrar en hablar específicamente de distintos diagnósticos de salud mental. El que sí se reconoce objetivamente en el proyecto de ley son las adicciones como un problema de salud mental, porque de lo contrario, lo que se ha visto en la práctica es que existe la tendencia a veces no dar la atención de manera oportuna, como uno lo quisiera, a las adicciones por no ser consideradas un problema de salud mental. Entonces, la ley de salud mental sí hace una modificación en ese sentido. La manera en que reconoce las demencias es que más bien lo que hace es reconocer que existen servicios sociosanitarios en los cuales se entrega apoyo de salud mental. Y en ese reconocimiento se entrega también entonces la obligación, el mandato para el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia de establecer una regulación que explicite cuáles son los criterios de calidad para que se puedan prestar servicios de salud mental en los distintos dispositivos de apoyo sociosanitario. Perfecto. Subsecretaria, este 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y la OMS ha puesto un especial énfasis en el tema de salud mental y trabajo. Lo amplío un poco más. Ha estado en la palestra, ha sido una discusión que está presente además del trabajo junto con Ley Karin, que este año ya partió, ya tenemos primeras cifras, pero también el tema de la salud mental en los estudiantes que están trabajando en el campo de la salud. ¿Cómo podemos ir vinculando qué se está haciendo para mejorar en esas áreas que están ligadas al ámbito laboral y también en laboral, pero vinculada a una formación académica? Bueno, lo primero que quiero decir quizás algo más general, para explicarlo como en términos muy cotidianos. Tenemos una expresión nosotros en Chile que debo decir que me parece que es bien como imprecisa en realidad, que tendemos a decir o tener la expectativa de que el trabajo no es personal. Uno dice, no, pues el trabajo no es personal, el trabajo es trabajo, que el trabajo se quede en el trabajo y no te lo lleves a la casa. Y eso la verdad es que en la vida real no ocurre así. Es desconocer una realidad, finalmente. Es desconocer una realidad. O sea, cuando uno trabaja, la mayor parte de las personas que trabajan quiere decir que pasan la mayor parte de su tiempo con sus colegas y no con sus familias. Pasa la mayor parte del tiempo trabajando en vez de dedicarse a las cosas que quizás por
iniciativa, por hobby o por placer personal, estaría dedicándole tiempo quizás a otras cosas. Entonces, obviamente que lo que pasa en ese espacio tiene tanta importancia en nuestra vida que sería irreal pretender que no tiene una afectación en la salud mental y el bienestar de las personas. Eso como primera cosa. Lo segundo es que también hay distintas formas en que el trabajo y la salud mental están relacionadas. Es decir, una persona que tiene problemas de salud mental va a tener también más dificultades en mantener y sostener o conseguir un trabajo, por ejemplo. Y si hay una persona que está en una situación de cesantía, eso evidentemente también tiene una afectación a la salud mental. Entonces hay muchas maneras en que el trabajo y la salud mental están interconectadas. Una de ellas, la experiencia que tienen las personas en un lugar de trabajo, ya sea un trabajo formal, en el rubro que sea, o como tú muy bien mencionas, en aquellos espacios donde se está, en el caso de la educación superior, teniendo, digamos, pasantía en diferentes... Claro, una capacitación formativa. Claro, que implica estar efectivamente dentro de esos espacios laborales. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo para partir por la educación superior es que hicimos el año pasado, el 2023, comenzamos un consejo asesor en salud mental con la Subsecretaría de Educación Superior para poder levantar recomendaciones a las distintas instituciones de educación superior sobre cómo también generar espacios que sean más saludables. Esta es la idea clave, ¿no? De espacios promotores de la salud y espacios promotores de la salud mental. Las personas nunca somos independientes o indiferentes a nuestro entorno. Entonces, ya con eso se emitió un informe con recomendaciones que van en distintas líneas, como por ejemplo el diseño de la carga académica, dónde y cuándo situar ciertos exámenes y pruebas, cómo tener espacios que fomenten la salud mental, aumentando, por ejemplo, la asociatividad entre los estudiantes con más actividades que sean extraprogramáticas que llevan a una mayor vinculación entre las personas que, por supuesto, que estar más vinculados con quienes nos rodean es un gran factor protector. Y también una de las cosas que estamos haciendo, priorizando esos espacios, es la formación que le llamamos en salud mental los gatekeepers, o lo que se refiere a eso son personas, agentes comunitarios, a quienes capacitamos para detectar señales de alerta, de por ejemplo riesgo suicida, y poder de esa manera tomar acciones oportunas para poder entregarle a esa persona el apoyo que requiere y evitar así tener que lamentar situaciones que podríamos evitar. Y eso es algo que es un trabajo que estamos haciendo en distintas instituciones, con distintos agentes comunitarios, pero que lo estamos priorizando en los establecimientos de educación superior, porque también uno cuando piensa en cifras de suicidio, hay muchas maneras en que puede usar distintos indicadores. Pero uno de los indicadores es cuál es el grupo etario donde hay mayor número de muerte por suicidio, que no es lo mismo que el mayor riesgo, porque para eso uno tiene otros indicadores como la tasa. El tramo de edad donde hay mayor número es justamente entre los 20 y los 29 años. Y es por eso que también entonces estamos poniendo un acento en hacer ese trabajo con los establecimientos de educación superior. En los establecimientos, en el mundo del trabajo, lo que hicimos es la actualización del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales, que son los protocolos que emite el Ministerio de Salud y que tiene que llevar a cabo cada empresa, y eso liderado y supervisado por la mutualidad a la cual esté asociada la empresa, que hay diferentes protocolos de prevención según el riesgo del tipo de trabajo, hay de distinto tipo. Uno son los riesgos psicosociales en los espacios de trabajo y eso también lo actualizamos para poder perfeccionar el trabajo que hacemos de justamente generar espacios que sean promotores de la salud mental dentro del mundo del trabajo. Y el proyecto de ley de salud mental también tiene ciertas propuestas, digamos, porque hoy todavía no es una ley que está aprobada, pero propone que el Ministerio del Trabajo asuma también, incorpore políticas que permitan la inclusión en el mundo del trabajo de personas con problemas de salud mental, sobre todo problemas de salud mental que son graves y persistentes con y sin discapacidad. Perfecto. Todo un panorama de políticas públicas que apuntan a la salud mental. Subsecretaria, ya se nos pasó volando el tiempo. Los invitamos, lo invita a usted y a ustedes en sus casas a revisar 24horas.cl. Nuestro equipo ha preparado un artículo justamente a lo que estábamos hablando, ¿no? Del proyecto de ley de salud mental integral. Y a todos también recordarles que no están solos, no están solas, asterisco 4141 si necesitan este apoyo. Y también llamado a todos a apoyar, escuchar, estar ahí, porque los problemas de salud mental nos atañen a todos. Muchísimas gracias, subsecretaria. Muchísimas gracias por esta invitación, un gusto. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Sigan en compañía de Canal 24 Horas y que tengan una buena tarde. Chao.
El especialista responde.